Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por permitirnos reunirnos al calor de tu palabra. Como siempre, rogamos tu dirección, tu guía, por tu Espíritu y que podamos ser enseñados por ti para poder vivir la vida según tú, Señor Santo, lo has establecido en tu palabra. Rogamos por el avance del estudio, en este caso el libro de Efesios. Rogamos por los hermanos, por quienes aún también no te conocen, que en algún momento también puedan oír la enseñanza. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar en el capítulo 1 de Efesios. Vamos a leer desde el verso 7 para comenzar el estudio en el versículo 8. Entonces, Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hasta ahí entonces, esperamos ahora sí llegar hasta ahí, hasta el versículo 14 en el estudio. Entonces habíamos quedado en el 7, en donde dice, en quien, es decir, en Cristo, tenemos redención por su sangre, es decir, el origen de un pago, y ese pago, ese precio es, dijimos, es su sangre, ese es el precio pagado, es decir, la vida del Señor, porque la sangre expresa la vida entregada o derramada en el altar, en este caso en la cruz del Calvario. Dice el perdón de pecados, la liberación de las transgresiones, de todas las faltas, de todos los tropiezos con respecto a la ley en general, con respecto a lo que el Señor ha establecido, todas esas faltas, tropiezos que hemos dicho, transgresiones, ¿verdad? Hemos sido liberados, perdonados, según las riquezas y de su gracia, es decir, la riqueza en singular, y hablamos de un Dios que es el Señor que tiene, es dueño de todo, es poderoso y Él opera de acuerdo a lo que tiene. Dice, y la riqueza de su gracia, que se expresa esencialmente en la entrega de su Hijo, lo más, lo que tiene mayor valor para Él, es decir, el amado, en quien hemos sido agraciados, como veíamos en el versículo 6. Entonces, ahora empezamos en el 8. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿qué? Aquí es un relativo, donde dice que hizo, en realidad es de la o la que, es decir, la gracia, que es lo que terminó el versículo 7, la que hizo la gracia sobreabundar para con nosotros. Entonces, aquí estamos hablando de esa gracia, de la riqueza de su gracia, pero aquí que la hizo, esa riqueza que está en él, la manifestó, por así decirlo, la vació hacia nosotros y la hizo sobreabundar para con nosotros, toda su gracia, todo, no dejó nada para él. La riqueza de su gracia la hizo sobreabundar. Es tanta que usa una palabra que significa abundar, pero sobreabundar, mucho más que eso, porque no se puede medir. Esa palabra sobreabundar significa
desbordar, es decir, salir de los bordes, que llena todo, hacer desbordar y también tener de sobra y proveer ricamente. Entonces, esa gracia, la que hizo sobreabundar para con nosotros, es decir, la manifestó hacia nosotros de manera abundante, de manera rica, de manera sobreabundante, de manera desbordante. Podemos decir que Él hizo todo lo posible, todo lo que tenía en Él para el bien del hombre. Es importante esto, considerar lo importante que el hombre es para Dios, porque es su creación. Dios no se goza en la muerte del que muere o en la destrucción del pecador, no se goza en eso. Él se goza en agraciar, en bendecir, en proveer, en este caso, toda su gracia, todo su amor para el bien del hombre. Entonces, esa gracia la que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, la sabiduría, en este caso, es el conocimiento profundo de todas las cosas. Y la inteligencia es el mismo conocimiento, pero que conduce a una acción correcta. Es decir, la sabiduría es lo que él sabe y la inteligencia es la que lleva a cabo de manera correcta la sabiduría. Y aquí es la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Es decir, esa gracia que la hizo sobreabundar, primero él la pensó, la consideró, usó su intelecto para manifestar y para derramar esa gracia sobre nosotros. Él la consideró de manera intelectual. Y no solamente lo pensó, sino que después aplicó la inteligencia, es decir, hacerlo, llevarlo a cabo de una manera correcta, según esa sabiduría, según ese conocimiento de su persona. Entonces, lo que nosotros hemos visto en Cristo, toda la obra, cuando Él envía a su Hijo, cuando Él es entregado, todo eso es la manifestación de la sabiduría de Dios que ha sido aplicada, es decir, con inteligencia, para llevar a cabo y tener como finalidad una acción correcta. Por ejemplo, yo puedo saber muchas cosas, pero llevarla a cabo de manera incorrecta, porque no uso la inteligencia en este caso, es decir, el discernimiento. Pero él no, él, él lo pensó y llevó a cabo con discernimiento esta obra. Entonces lo que tenemos nosotros en los versículos primeros, por lo cual Dios es bendito y sea el bendito, es la aplicación de su sabiduría y de su discernimiento para aplicar para el bien del hombre toda esa sabiduría. Entonces la inteligencia también es el discernimiento, la manera en que la sabiduría discernía el mal que había de ser vencido. Entonces estaba en la mente del Señor cómo, por así decirlo, él no se pregunta como nosotros, pero para más o menos representarlo, cómo yo me acerco al hombre y cómo lo libero sin pasar a llevar mi justicia, porque es pecador. ¿Cómo yo lo hago para no pasar a llevar mi justicia? O sea, Él no va a perdonar así gratuitamente, no puede hacerlo porque Él es justo, Él es santo, y no puede tener en su reino pecadores, po. Entonces Él, en su inteligencia, pensó, ¿cómo hacerlo? Mi hijo, su amado. Y el hecho de haberse hecho hombre es la mente de Dios llevada en discernimiento. O sea, fue de Dios que Dios se ha hecho hombre y tomase nuestra naturaleza para poder Él mismo ser el sacrificio perfecto para nuestro rescate. Y todo eso es la sabiduría de Dios llevada a cabo en este discernimiento. Y como lo hemos dicho, es que ese discernimiento tenía que ver cómo eh, llevar a cabo una obra en que el mal pueda ser vencido, pero también pueda ser también reconocida y no afectada su justicia. Entonces, cuando decimos nosotros que el Señor, que Dios, su ira cayó sobre su Hijo, es que Él ahí está aplicando toda su sabiduría para no destruir al hombre, Él castiga a su Hijo.
Y como su Hijo era santo, sin mancha, sin pecado, Él le resucitó y lo justificó en la resurrección. Y pasó a ser el punto, ¿verdad? El medio en donde puede manifestarse su salvación. Martita, el micrófono, por favor. Que yo no lo corte acá porque para que ustedes puedan después manifestarse si desean. Martita, el micrófono, por favor. Entonces, cuando dice, la cual la gracia hizo sobreabundar para con nosotros, no así nomás, sino en toda. Es decir, él aplicó toda su mente y toda su intelectualidad y todo su discernimiento para llevar a cabo esta obra. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos y sabemos que el Señor vino, que Él se hizo hombre y Él entregó su vida, ahí está, desde el principio, la sabiduría y la inteligencia o el discernimiento divino. El verso 9. Cuando eso es llevado a cabo, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Después de llevar a cabo esto, ahora lo da a conocer, ese misterio, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, ahora da a conocer lo que él pensó y cómo lo llevó a cabo y por qué lo llevó a cabo y de qué manera lo hizo. Lo da a conocer. Y el apóstol Pablo lo dice aquí de manera general cuando dice dándonos a conocer el misterio, pero en realidad le fue dado a él, ¿verdad? Pero a él y a los profetas, a los apóstoles y profetas. Entonces dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, todo lo que él hizo ahora lo da a conocer. El misterio era algo que estaba oculto en el uso vulgar, por así decirlo, profano, era lo oculto a los ojos del vulgo, los sencillos, pero revelado al iniciado, el que ya tenía algo adelantado, era un poco más maduro, capaz de entender el secreto. Entonces, el misterio era algo que estaba escondido, ¿ya? Y era dado a conocer a los iniciados en el uso pagano religioso. Pero cuando habla aquí del misterio, en el verso 9, con respecto al apóstol Pablo y a los apóstoles y profetas, está hablando de algo que estaba escondido, pero que ahora ha sido desvelado y dado a conocer a algunos, y de ellos lo ha sido ahora aquí en Efesios, es dado a conocer a nosotros. Entonces, lo que estamos nosotros leyendo en Efesios es el misterio que ha sido revelado a los apóstoles, en este caso al apóstol Pablo, y a través de él llega a nosotros. Entonces es lo que Dios planificó desde el principio, desde la eternidad. Entonces nosotros tenemos aquí la tremenda información en Efesios. Como él, como hemos leído en algún momento, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces Pablo está para eso, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. Entonces, él está dando a conocer lo que Dios le ha revelado. Entonces dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y ahí, cuando habla de la voluntad, está hablando de su designio, de su arbitrio. Él ha decidido algo y pasa a ser el designio, el arbitrio. ¿Y quién puede oponerse a eso? Nadie. Nadie, porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces, Él, su voluntad la lleva a cabo y nadie puede detenerlo. Nadie. Lo pensó y lo hizo. No como los hombres que piensan hacer algo y no saben si van a poder lograr hacerlo o no. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por eso Efesios hay que leerlo. Efesios hay que procurar entenderlo, porque es el misterio que nos ha sido dado a conocer a nosotros, para que nosotros lo podamos entender.
y podamos entender a Dios también, porque Dios se ha revelado en este caso también, en cuanto al misterio que es dado a conocer. Dice, según su beneplácito. Y ese beneplácito es la misma palabra que aparece, que lo vimos en el verso 5, donde habla del puro afecto, de su deseo, su deleite, ese acto supremo de su deleite. Es decir, Él se deleita en hacer bien al hombre. Él se deleita y es su voluntad, su designio, su decisión, Él la toma pensando siempre en el bien del hombre, y en eso se deleita, en el resultado. Pero sabe, su gran deleite es su Hijo, pero porque en su Hijo Él también tiene el medio para salvar al hombre, y ese es su gozo, su deleite, su supremo deleite. Entonces dice, dándonos a conocer, es decir, declarándonos o descubriendo el misterio de su voluntad. Él quiere que nosotros lo sepamos. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, él aquí había puesto esa palabra propuesto, es poner delante, proponerse. También habla de decidir. Entonces, en el fondo, él, en la palabra allí, eh, propuesto significa poner delante, establecer, poner en pie delante de él. Es como si él estuviera así viendo esto y lo toma en cuenta y dice, sí, eso voy a hacer. Entonces, el cual se había puesto delante de él esto que hizo, el misterio, dice mismo, en sí mismo, en él. Entonces, imagínense lo que tenemos aquí es lo que Dios eh, ha pensado, lo que Dios ha llevado a cabo con esa inteligencia, ese discernimiento, y no solo eso, sino que nos lo ha dado a conocer, y lo hace aquí en Efesios, a través del apóstol Pablo. Entonces dice, cuando dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el apóstol Pablo, a través de él lo da a conocer, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ya, ¿y cuál es el misterio aquí? Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, aquí está hablando de su propósito. Entonces, cuando entrega a su hijo, cuando lo entrega a la muerte, el Señor dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él sabía que el Dios su Padre iba a responder y lo resucitaría. Pero esa resurrección, como dice en Hebreos, es para entrarlo, para poder, la resurrección tiene que ver con con el reino, porque él resucitado para ser establecido como rey, ¿verdad? Como sumo sacerdote y como rey, y para ser puesto allí en el milenio. Lo voy a leer un poquito ahí en Hebreos, si desean, en Hebreos capítulo 2. Dice así, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, es decir, el mundo habitado, el milenio, acerca del cual estamos hablando. Y después dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces el hombre que no consiguió, por la caída, ¿verdad?, ese lugar de privilegio, de señorío, lo consigue en el Hijo. Y aquí está hablando del tiempo del milenio, porque dicen, no sujeto a los ángeles el mundo venidero, no a los ángeles, sino al hombre, y en esencial, como podemos decirlo, como representante perfecto, el hombre perfecto, Jesucristo, quien dice, es un poco menor que los ángeles, porque es hombre,
Dice, coronado de gloria y de honra. Entonces ahí está el milenio. Y aquí cuando habla en el verso 10, está hablando que desde ahora en adelante comienza a manifestarse hasta llegar al punto de tomar el lugar de reinado en el milenio. Entonces, cuál es su voluntad? ¿Ya? Que se había propuesto en sí mismo. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Nada deja fuera de su potestad. Nada, absolutamente nada. Ni los hombres, ni los ángeles, ni los demonios, nada. Todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Toda la creación será puesta bajo él. En Cristo, todas las cosas. Entonces, cuando dice de reunir, ese reunir tiene distintas acepciones. Una de ellas es resumir, que es una de las que más reconocen resumir. Esa palabra se usaba antes, por ejemplo, para hacer una suma, y al hacer una suma, el resultado lo ponían arriba, no abajo, no como nosotros que tiramos la línea y ponemos resultado, sino que se suma y ponían el resultado arriba. Y esa es sumar, ¿ya? Hacer como un resumen de todas las cosas. Entonces, todas las cosas son puestas bajo él. Él encabeza todas las cosas. Pero también habla de la idea de juntar aquello que ha sido disperso, de juntarlo y reunirlo y ponerlo bajo el Señor. Pero también tiene la idea de encabezar. Entonces podemos decir, todo es resumido, todas las cosas son reunidas, ¿verdad? Son juntadas, reunidas para ponerlas bajo Él, siendo Él quien encabeza todas las cosas. Así podemos más o menos resumirlo. La palabra es recapitular, encabezar, cabeza o punto principal. Resumir, reunir bajo una cabeza. Esa es más o menos la palabra. Entonces, todo se resume en Él. Todo se resume en Él, absolutamente todo. Miren, en Filipenses 2, que lo hemos visto, 2, verso 9, Filipenses 2:9, dice así. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el fin de su obra, que se puede decir, establecida en el reino milenial. Todas las cosas serán puestas bajo sus pies. Miren, veamos el significado de la palabra un poquito resumir en Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y cuando dice el punto principal, ahí usa la palabra, por lo menos la palabra, eh, el sustantivo, que es resumir, que viene de la palabra cabeza, pero es punto principal, es decir, el resumen o lo que encabeza, el punto principal. Entonces dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el punto principal, ¿ya? Entonces él va a ser el punto principal, según esta traducción, de todas las cosas. Y el otro está en Romanos, lo tenemos aquí, en Romanos, esperen un poquitito, ¿dónde estaba? En el 10. 13:9. Romanos 13:9. Dice así. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento
en esta sentencia se resume. Y ahí es la misma palabra de ella que allá en Efesios. Aquí sí, se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esa sentencia se resumen todo lo demás. O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo, esa es la cabeza, y todo lo demás entra dentro de esa sentencia. Entonces dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en cabeza amarás a tu prójimo y para abajo viene no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Entonces, encabeza todo lo demás. Y eso es lo que el Señor, en su voluntad, ¿verdad? Según su beneplácito, se había propuesto en sí mismo, de reunir, de resumir, de encabezar todas las cosas, todas en Cristo. ¿Y cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, en un sentido, nosotros se están ya empezando a cumplir los tiempos desde ahora y se va a llevar a cabo esta circunstancia de reunir todas las cosas en Cristo cuando Él reine en el milenio. Va a pasar, primero va a ser llevada la iglesia arrebatada, luego va a venir la tribulación y la gran tribulación, y después de eso, cuando ya Él haya juzgado al mundo entero, va a ser puesto bajo sus pies todos los enemigos, todos. Entonces dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y la dispensación es la palabra administración. Y esa palabra se forma de dos términos, que es casa y ley. Entonces, la administración es la ley de una casa. ¿Cómo está conformada una casa? Esa es la palabra, casa y ley. Entonces, cuando dice la dispensación, es que los tiempos, los tratos de Dios con el hombre son distintos, no son iguales. Entonces aquí hay una dispensación, hay un trato de Dios que tiene que ver con el hecho de que Él va a encabezar todas las cosas, lo cual no es todavía, pero va hacia ese cumplimiento final. Y la palabra cumplimiento es lo completo, lo perfecto, el estado perfecto. Esa es la palabra cumplimiento, la plenitud, lo que llena. Entonces esa dispensación, esa economía a la cual va encaminada, se lleva a cabo allí en el tiempo que el Señor reine, y es un trato distinto de Dios con el hombre en que el Hijo es quien encabeza todas las cosas. En este tiempo no es así. En este tiempo está en el tiempo la dispensación de la gracia, en que se está conformando la iglesia, la novia de Cristo, para ser llevada en su momento cuando el Padre le indique, venga a buscar a la novia para el matrimonio en el cielo. Entonces dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces ese Cristo, ese Señor que vino y que fue rechazado y que no le recibieron los suyos y que fue entregado en la cruz del Calvario, ahora, por esa causa, por haber obedecido hasta la muerte y muerte de cruz, haber hecho la voluntad de Dios el Padre hasta el fin, y Él ahora es puesto en un lugar de total reconocimiento. Eso. Entonces, la vida del creyente es lo mismo. Si el creyente ofrece su vida al Señor, la entrega, el Señor lo va a poner en un lugar alto. No en el lugar del Señor, pero lo va a poner en un lugar alto, si realmente es obediente, incluso hasta ofrecer la vida. Entonces, aunque este caso es único, porque él era sin pecado, dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿De reunir qué cosas? Todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y nuevamente aquí al final del versículo hay un término que no, un posesivo que no lo traduce, ¿ya? Un pronombre posesivo. Entonces, ese es aftó en él, un pronombre personal. Entonces, dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él. Ese aparece en el original, pero no aparece aquí, y es importante. Cuando dice en él, es en Cristo.
Mire, veamos primero los Corintios 15, primero Corintios 15, 27. Dice así. 25, 15, 25 de primero Corintios. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En su reinado, de ahí hasta el final, va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, en su reinado. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces todas las cosas son sujetas al Hijo y el Hijo se sujeta al Padre. Y en ese tiempo del reinado milenial va a llegar un momento en que todas las cosas sean puestas debajo de sus pies. Y el diablo, que va a ser atado por 1000 años, será destruido al final de ese periodo. Entonces dice, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, aunque aquí pareciera algo que sale un poco de nosotros, tiene que ver con nosotros, porque eso es que Él vaya a reinar y sea quien encabece, o el resumen de todas las cosas, es que nos da seguridad, certeza. Entonces Él nos da a conocer esto para que nosotros nos sepamos totalmente seguros en Él, totalmente seguros, porque no hay nada ni nadie que pueda eh, destruir lo que Él ha establecido, lo que Él se ha propuesto. No hay nada que pueda oponerse a lo que Él ha hecho y nosotros estamos en Cristo, por tanto estaremos nosotros presentes en todo esto, nosotros lo vamos a ver, vamos a reinar juntamente con Él y vamos a ver cómo Él reina y cómo toda oposición es puesta debajo de sus pies, como todo rebelde será juzgado en ese tiempo del milenio. Vamos a ver todo eso, vamos a estar con Él desde el tiempo en que seamos llevados con el Señor. Estaremos siempre con Él y nunca más estaremos lejos de Él. Y vamos a ver todas esas cosas. Vamos a ser presenciales, no por Zoom, sino presenciales en todo eso, en todo. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces nosotros somos parte de todo esto. Eso es lo que está diciendo aquí. Somos participantes total de todo esto que va a acontecer. Entonces dice, en él, ¿ya? En realidad también es un relativo, en el que, es decir, en Cristo, en el que también, tampoco aparece aquí traducido, en el que también, es decir, en Jesucristo, en el que van a ser reunidas todas las cosas, en él también, en el que también, dice, tuvimos herencia. En realidad la mejor traducción ahí es que fuimos constituidos su herencia. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir aquí es que nosotros vamos a estar allí, es que nosotros no estamos fuera de esto, de lo que se va a manifestar con respecto al reinado del Señor. ¿Y por qué habla de ser constituido su herencia? Como dice ahí en verso 14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y eso somos nosotros, la posesión adquirida. Vamos a estar con Él. Hemos sido adquiridos por la obra del Señor en la cruz del Calvario. Hemos sido adquiridos como posesión suya. Entonces aquí algunos hablan de que habla de la herencia que tenemos, pero lo más probable por el orden y por el significado es que realmente hable de que nosotros hemos sido constituidos herencia y estaremos con Él. Entonces dice, en Él asimismo tuvimos herencia o fuimos constituidos su herencia, es decir, asignados por suerte, esa es la palabra, asignar por suerte. Entonces hemos sido constituidos su herencia por Dios, habiendo sido predestinados. Entonces ahí predestinado es la misma palabra que aparece allí en el versículo 5, que hemos dicho que es fijar un destino de antemano. Pero también esa palabra predestinado
significa encerrar en un círculo, marcar un horizonte. Entonces los predestinados están dentro de ese círculo, no están fuera de ese círculo, estamos dentro de ese círculo, no estamos fuera. Eso significa la palabra. Encerrar en un círculo, marcar un horizonte. Entonces los predestinados desde la eternidad son aquellos que por la fe han entrado en ese círculo que el Señor ha fijado y están dentro de él todos aquellos que han confiado en el Hijo, se han acogido por fe al Hijo. Entonces dice, en él asimismo, en el que también asimismo fuimos constituidos su herencia, habiendo sido predestinados nosotros. Por eso lo más probable es que ahí hable de nosotros como herencia, porque dice, habiendo sido predestinados, ¿quiénes? Nosotros, conforme o según el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ese propósito es muy parecido, aunque no exacto, a propuesto, que lo vimos en el verso 9, poner delante de él. Entonces, el propósito es una proposición, un plan, un designio, que también tiene incluida una decisión. Y también significa, tiene la idea de poner delante. Entonces, conforme al propósito, lo que él decidió, lo que él puso delante de él, lo que para él era lo mejor. Dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Las dos palabras, designio y voluntad, son muy parecidas, pero designio un poquito más fuerte. La palabra designio ahí significa un plan, una intención, una deliberación en la mente divina, planificada en la eternidad. Entonces su deseo es que todos los hombres sean salvos, su deseo es él, en su propósito, en su plan, su deseo es llevar al hombre, tener al hombre habitando con él. Eso es lo que es su deseo. Pero aquí la palabra designio es un poco más fuerte, que es una deliberación en la mente, divina, planificada en la eternidad. Entonces él designa en su mente, ¿verdad? En la eternidad, aquí, y planifica lo que va a hacer para poder salvar al pecador, al hombre. Todo esto tiene que ver con ello. Pero aquí, en este versículo, tiene que ver con el hecho de que cuando sean reunidas todas las cosas, nosotros vamos a estar allí, vamos a estar presentes en todo, como su posesión, como su herencia. Otra vez lo vamos a leer. En él, en el que también, asimismo, tuvimos herencia, fuimos constituidos su herencia, habiendo sido predestinado, es decir, encerrado en un círculo, pero desde la eternidad, conforme al propósito, es decir, el plan, la proposición que expuso él delante de él, del que hace, y ahí la palabra hace es la palabra eh, energía, energiza. Entonces es obra, el que hace obra, actúa o ejerce con energía, en donde muestra su poder, todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, su fuerza, su poder, su energía, la aplicó para llevar a cabo lo que él, como decíamos aquí, planificó con intención en la eternidad, con intención, ya una deliberación en su mente divina, su mente perfecta. Deliberó. Entonces, ese designio tiene que ver también con un deseo, con una decisión, pero es mucho más fuerte que la palabra voluntad. La voluntad expresa el deseo que él tiene. Entonces, la voluntad es el realizar todo lo que ha determinado según los postulados de su propio ser, que él es amor, que de él salió toda la creación y él ahora va en rescate, por así decirlo, de la creación. Y como hemos dicho, él les pone toda su mente, toda su discernimiento. Pero también está hablando aquí que él aplicó
ese designio, ese plan, esa intención, esa deliberación divina y la voluntad que es realizar todo lo que ha determinado según los postulados de su propio ser, su ser bendito, su ser perfecto, lleno de amor. Entonces, ¿qué es lo que está dando a conocer aquí? El misterio, que antes había sido escondido, estaba escondido, ahora lo da a conocer y lo da a conocer a través de Pablo, que nosotros estaremos allí, en todo lo que el Señor ha planificado de principio a fin con respecto a su Hijo, y vamos a estar presentes y vamos a observar todas esas cosas, vamos a estar allí como su herencia. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, nosotros vamos a estar allí y nosotros vamos a ser para alabanza de su gloria, porque nosotros vamos a ser la muestra de su gloria. Nosotros vamos a ser la muestra de su gloria. Nosotros. Entonces, eso también nos lleva a, en este mundo, en esta vida, pensar que nosotros tenemos mucha autoridad. Pero esa autoridad tiene que ser espiritual, po, no humana ni carnal, espiritual, porque nosotros vamos a estar allí y nosotros vamos a ser un ente en que la gloria va a ser manifiesta para con el Señor. Esa gloria que es la majestad, que es la estimación, la magnificencia, la excelencia, una buena opinión. Entonces, todos los otros seres van a glorificar a Dios al ver lo que Él ha hecho con respecto a su Hijo, y nosotros vamos a ser la muestra de esa que motiva esa glorificación. Nosotros vamos a estar puestos para glorificación de Dios. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, un reconocimiento de su gloria, de su estimación, de su, de su, de su luminosidad, de su, de su carácter perfecto y que se manifiesta en una obra perfecta, porque nosotros estaremos ahí como resultado de de su obra, de su designio, de su planificación, de su plan, de su propósito, de su predeterminación, etcétera. Nosotros vamos a estar allí como muestra. ¿Lo has pensado antes o no? Y si alguno escucha y no está ahí, ¿no desearía estar allí para ser parte o participante de en ese momento, de ser motivo para la gloria de Dios y no para condenación? Dice, a fin de que seamos para, es decir, como propósito, alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo o habíamos esperado en Cristo. Es un texto no muy fácil, porque en el fondo, ¿qué quiere decir allí? Está distinguiendo en quiénes, entre los judíos y los gentiles. A mí me parece que sí está haciendo una distinción, porque los judíos estaban esperando en Cristo, pero ahora que son de la iglesia, los judíos que son de la iglesia van a tener una gloria no solamente terrenal, que es la que esperaban ellos, según la promesa, sino celestial. Entonces me parece a mí que sí estaría hablando de la esperanza, ¿verdad? De lo que esperaban los judíos. Entonces los que primeramente esperaban en Cristo, pero no habían reconocido a Cristo, Pablo no había reconocido al Señor, no era creyente y no iba a disfrutar de ninguna de esas cosas, por así decirlo, y los judíos como nación esperan, pero muchos de ellos no van a disfrutarlo. Entonces, aparentemente lo que está diciendo es que el nivel ahora de disfrute es mucho mayor, porque es celestial, porque ahora seremos para alabanza de su gloria en el cielo, de toda otra criatura, de toda otra creación que reconocerá lo que el Señor ha hecho por medio de su Hijo. Entonces dice, entonces dice en el verso 13, en él también vosotros. Y cuando habla de vosotros está hablando a las iglesias, ¿verdad?
que es compuesta mayoritariamente de gentiles, que no solamente, como hemos dicho, Éfeso, sino todas las iglesias del Asia Menor. Entonces dice, en él también vosotros. ¿En quién? En Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, ese oír la palabra de verdad es oír con la disposición de oír. Disponeos a oír. ¿Ya? Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces aquí habla habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. Y los judíos también. Si por eso dice, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces no está diciendo que ellos son salvos de alguna manera y los gentiles de otra, sino que ellos hicieron lo mismo. Por eso dice, en él también vosotros, igual que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, con disposición, como hemos dicho, la palabra de verdad, es decir, ¿cuál es la palabra de verdad? Es decir, el evangelio de vuestra salvación. O sea, la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Vamos a seguir, después vamos a ver algún detalle. Y habiendo creído en él, es una continuación, es un orden. Habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, veamos Hechos 19:10 con respecto a los de Asia. Hechos 19:10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Después Pablo resume, porque estuvo 3 meses y 2 años, pero después resume que estuvo casi 3 años en el capítulo 20, en Éfeso. ¿Ya? Pero aquí oyeron los que habitaban en Asia, porque seguramente la gente va cambiando y van de un lado para otro, y todos los de Asia oyeron, dice. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, seguramente los que iban allá al templo de Artemisa, todo eso, ¿ya? Escuchaban. Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Usted dice, habiendo oído la palabra de verdad. Hermana Martita, el micrófono, por favor, si se puede. ¿Escucha, Martita? No, no. Es que yo no sé cortar aquí el micrófono. Ya, sigamos. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, es decir, el evangelio de vuestra salvación. Y después dice, y habiendo creído en él. ¿En quién? Bueno, lo más cercano del evangelio. También se puede decir en Cristo, pero aquí el más cercano, la referencia más cercana es el evangelio, es decir, habiendo creído en el evangelio. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, o el Espíritu de la promesa, el Santo, así se traduce más literalmente. Entonces dice, fuisteis sellados. ¿Cuándo uno es sellado con el Espíritu Santo? Cuando uno oye, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Es decir, el Evangelio, que es para vuestra salvación, no es para otra cosa, ¿ya? Y habiendo creído en él. Entonces tiene que haber una actitud de fe hacia la palabra, es decir, el Evangelio de vuestra salvación. Y cuando eso acontece, cuando uno cree el contenido del Evangelio, que habla de Jesucristo como el único Salvador, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el, el sello aquí, en, a ver, espera un poquitito, a ver, aquí tenemos, ya, a ver. Ya, el sello entonces indica posesión, no pudiendo ser de ningún otro. Entonces, el sello habla de eso, de una posesión. Ese es el sello y tiene como significado autenticidad y autoridad.
sirve como se usaba como un sello al final de un documento. Era un sello visible que al final del documento hablaba de propiedad y también hablaba de seguridad. Entonces el sello habla de posesión, pero también habla de seguridad. Mire, un sello en la antigüedad no se estampaba, sino que se fijaba o ataba a un objeto. Mire, veamos Esther 3:12. Esther 3:12. Está antes de Job. Esther 3:12. Dice así. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Entonces era un documento que era sellado, que hablaba de propiedad y también le daba seguridad para que pudiese llegar a donde correspondía sin ser violado. Y esa es una de las de lo que significa el sello. Primero Corintios 9:2. Lo vamos a leer, ¿eh? Porque aparece la palabra ahí y es interesante. Primero Corintios 9:2. Dice así. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello o la marca grabada en un sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, ese sello certificaba la autenticidad, en este caso, de su apostolado. Entonces dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello, la marca aquella, de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esa era su credencial. Ellos, como personas, eran el sello de su apostolado. Y el otro podemos verlos en Cantares 8:6, donde habla de posesión. Cantares 8:6. ¿Ya? Cantares está después de Eclesiastés, está Cantares 8:6. Dice así, Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Entonces dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, es decir, como una posesión de él. Entonces, la idea en la escritura es certificar, ¿verdad? Autenticar, también habla de posesión y habla también de seguridad, el sello. Todas esas cosas significan el sello en las distintas formas de la escritura. Pero como hemos dicho, dice, no se estampaba, sino que se fijaba o ataba a un objeto, el sello. ¿Ya? No es como ahora que uno timbra, ¿ya? Era otra manera, era distinto. Y el sello es el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿qué es de la promesa? Yo digo las opciones porque en el fondo no son textos que se pueden explicar así tan fácil y sin dejar a un lado lo otro que también es importante considerarlo. Y la promesa, algunos hablan de todas las promesas del Señor, ya que se cumplen por causa del Espíritu Santo. Pero por otro lado, que me parece a mí la más correcta, es el Espíritu Santo prometido, porque el Señor lo prometió en capítulo 14 de Juan. ¿Lo podemos ver si quieren? De Juan capítulo 14 lo dice así. Dice, verso 15, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros por el Espíritu. Entonces aquí está el Espíritu prometido, que él rogaría al Padre y se lo daría. Entonces, en ese sentido sería el Espíritu prometido. Pero también se habla del Espíritu por medio del cual se cumplen todas las promesas hechas por el Señor. Bueno, las dos son posibles, pero me parece a mí que aquí el sello, me parece, eh, sería el Espíritu Santo prometido, me parece. ¿Bien? Verso 14, ¿qué es decir, otro relativo, que es aquí el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces tenemos aquí una, una función del Espíritu Santo que es sumamente importante. Y dice la cual, o el, el Espíritu Santo, el que es las arras de nuestra herencia. Entonces está hablando de una herencia. Ahora, ¿esa herencia es segura o no es segura? ¿Cómo se puede describir? ¿Qué está describiendo aquí en cuanto a las arras? Está hablando de la certeza, de la seguridad de esa herencia que, que la vamos a recibir. Nosotros, siendo también nosotros mismos posesión de Dios. Entonces dice que es la zarra de nuestra herencia. ¿Ya? Entonces las arras es una señal que confirma la compra de un terreno, que asegura la transacción final. Entonces se hace un pago previo, y en este caso el Espíritu Santo es un adelanto, un pago previo que asegura la compra final. Pero también la más usual es el uso del anillo, que es un anillo de compromiso que se compromete el que da el anillo a tomar completamente a la persona para sí. También se refiere a menudo a cierta cantidad de dinero dado por adelantado para comprar tanto animales y de uso antiguo también, e incluso esposas. Entonces se daba un dinero previo para comprar luego el animal de manera completa, se pagaba, era seguro, tenía que cumplir y también incluso a una esposa. Entonces, las arras tiene esa certeza, esa seguridad, es una seguridad, pero también es una garantía. También se expresa como una prenda anticipada que se da previamente hasta para asegurar la compra de lo que va a comprar, se da una prenda anticipada y luego se pagaba el resto, lo que faltaba. Mire, veamos primera de Pedro, capítulo 1. Dice así, verso 3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, es reservada la herencia y son guardados los herederos. Eso es lo que está diciendo en Primera de Pedro. Y aquí la zarra tiene esa idea, esa función, que asegura, ¿verdad?, la herencia, la zarra de nuestra herencia. Y nuestra herencia es todo, lo que es de Cristo es nuestro, todo, absolutamente todo. Y después dice, ¿hasta cuándo es eso? Hasta o hacia o para la redención de la posesión adquirida. Entonces, la posesión adquirida somos nosotros. Veamos una descripción. La descripción de la posesión adquirida de esa palabra es una sola palabra que significa hacer una supervivencia, con el sentido de obtener y luego de preservar.
Dios nos ha vuelto a comprar, recuperándonos. Entonces, la posesión adquirida dice hacer una supervivencia, con el sentido de obtener y luego preservar, guardar. Entonces, Dios nos ha vuelto a comprar recuperándonos. Somos ahora posesión adquirida por Él. Veamos en Tito 2:14. También aparece la palabra allí, en Tito 2:14. Dice, ¿quién se dio a sí mismo, Cristo, por nosotros, para redimirnos, rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio? Esa es la palabra, posesión, celoso de buenas obras. Entonces, ahí en Tito 2:14 aparece la misma palabra que en Efesios 1:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio? Es decir, como leíamos en la descripción, nos compra y nos recupera, nos rescata, ¿ya? Obtener y luego preservar. Dios nos ha vuelto a comprar a través de Cristo, recuperándonos. Y aquí dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio? Nos rescata, nos recupera para Él. Y ahora somos su posesión, un pueblo propio para sí, para Él. También habla en Primera de Pedro, pero aunque ahí podemos verlo si desean. Dice en 2:9, aunque está hablando más bien a los hebreos, pero vamos a verlo. Primera de Pedro 2:9 dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí está la palabra. Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí lo traduce pueblo adquirido o pueblo hacia la adquisición. Entonces es adquirido, es comprado por precio, es recuperado. Por eso aparece aquí pueblo adquirido por Dios. Tuvo todo el movimiento que hemos visto de Dios ha sido para adquirir, para comprar, para recuperar al hombre perdido, que es lo que el deseo de Dios, recuperar al hombre perdido. Entonces, verso 14 otra vez. Veamos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oído con la intención de entender el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, poniendo la fe en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, asegurados totalmente, que es la zarra de nuestra herencia, asegura la herencia. Y nosotros vamos a tomar posesión de la herencia, pero a la vez hasta la redención o para la redención de la posesión adquirida. Entonces, cuando seamos llevados nosotros, el sello del Espíritu va, o las zarras, el sello y las zarras van a ser fundamental hasta ese momento. Por tanto, la certeza nuestra es que los que han sido sellados, han creído, son sellados y estarán allí en la presencia de Dios cuando seamos tomados por Él, para alabanza de su gloria. Entonces, nosotros seremos para alabanza de su gloria, pero también Él, nosotros por su obra, nosotros también hemos de reconocer lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho, su carácter perfecto, su luminosidad, su perfección, para alabanza de su gloria, para reconocimiento de su gloria. Nosotros también hemos de reconocerlo. Nosotros vamos a hacer para que reconozcan los demás su gloria, pero nosotros también hemos de reconocer la gloria del Señor cuando estemos con Él. Y eso lo vamos a hacer eternamente, hasta el final. Entonces ahí puede ser nuestra alabanza, como puede ser la alabanza también general por el hecho de ser nosotros la posesión adquirida. No hay contradicción en eso. A veces no es tan claro hacia dónde están dirigidas ciertas frases, pero no hay contradicción en el hecho de que la alabanza de su gloria sea la alabanza de toda la creación con respecto a lo que Él ha hecho en cuanto a nosotros, hombres débiles, merecedores del juicio, merecedores del castigo, hemos sido honrados de esta manera,
de tal forma que nosotros vamos a hacer un reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho en su amor, y de tal manera que Él, por causa nuestra, la alabanza se manifestará y se oirá y se escuchará la alabanza, y nosotros lo vamos a escuchar por causa nuestra, de nuestra estadía y presencia con el Señor en la gloria. Se escuchará y oirá la alabanza de la gloria de Dios por causa de nuestra presencia allí, la posesión adquirida, los que hemos sido rescatados, recuperados, ahora para Dios por medio del Hijo. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar hoy con el estudio. Les repito y les ruego en cierto modo, sigan leyendo Efesios, sigan procurando releer lo que hemos visto, recordar, guardar, para poder ustedes, cada uno de nosotros, gozarnos con estas verdades, y también para poder dar testimonio a aquellos que aún no conocen al Señor, y para que nuestra vida también pueda ser una vida distinta, una vida llena de poder, una vida que teme a Dios, una vida que teme a un Dios santo que nos ha rescatado para servirle a Él, y que un día vamos a estar para siempre en la gloria. Entonces, desde ya nosotros hemos ya de nuestra vida direccionarla hacia esa realidad, que estaremos con el Señor para siempre. Y, y ese es su gran interés hasta el día de hoy para aquellos que aún no le conocen, para que puedan entrar, para que puedan creer, para que puedan oír a Dios, para que puedan recibir la palabra de Dios y así ser parte de esta eh, heredad divina o posesión adquirida por Dios, que solamente se entra allí por medio de la fe en Jesucristo su Hijo. Muy bien. A ver, no sé, Mauricio, si está en condiciones como para orar. ¿Te podemos? Hola, sí, 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 ya, sí, no hay problema. ya. Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos escucharte. Te damos las gracias por la oportunidad que tuvimos de juntarnos. Te pedimos, por favor, que eh, tu palabra de alguna forma haga con nosotros, que nos permita vivir. Te pedimos, por favor, que nos acompañes en los días que vienen de la semana. Te pedimos, por favor, la bendición para todos nosotros. Y te damos las gracias nuevamente por juntarnos y te pedimos que proveas espacio para que nos juntemos nuevamente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Muchas gracias.